El fracaso de la convivencia de judíos y palestinos al establecer un hogar nacional judío en Palestina se debe a varios factores clave. El movimiento sionista fue crucial. Organizó la recaudación de fondos, fomentó la inmigración y adquirió tierras en Palestina. Los grupos paramilitares surgieron por tensiones locales, convirtiéndose en el núcleo del ejército israelí. La influencia internacional del lobby sionista, entidad gubernamental judía, también tuvo un factor importante. Tras la guerra, la inmigración creció exponencialmente, intensificando tensiones y acelerando la creación del Estado de Israel. Desde la fundación de Israel hasta los acuerdos de Abraham en 2020, el conflicto palestino-israelí ha sido persistente, arraigando en la estrategia a lo largo del conflicto. Esta historia se remonta a persecuciones, expulsiones y pogromos de Europa en los siglos XI al XV. El sionismo surge en el siglo XIX como respuesta a las leyes antijudías. El antisemitismo creció en Europa a fines del siglo XIX y el Congreso de Basilea en 1897 marca un hito para el sionismo, liderado por Theodor Herzl. Oleadas de inmigración a Palestina entre 1881 y 1914 generaron tensiones con el nacionalismo palestino. Tras la Primera Guerra Mundial, los británicos asumieron el control de Palestina. La Declaración Balfour de 1917 respaldó el proyecto sionista enfocado en un hogar nacional. La organización sionista estableció instituciones incluyendo la Haganah, una fuerza de defensa. En los años 20 más de 100.000 judíos llegaron a Palestina. Surgieron dos visiones políticas para un futuro Estado. El nacionalismo palestino creció con tensiones y violencia, especialmente sobre los santos lugares. La agencia judía creada en 1929 aceleró la inmigración, intensificándose desde 1933 debido a la persecución nazi en Alemania. En la década de 1930 llegaron más judíos a Palestina. Sin embargo, la violencia aumentó con la muerte de Tzin el-Qassam. La Segunda Guerra Mundial llevó al sionismo a buscar apoyo en Estados Unidos. El Holocausto conmovió al mundo, aumentando el deseo de ir a Palestina, aunque las restricciones británicas complicaron este proceso. La inmigración clandestina desencadenó conflictos con los británicos. Unos 70.000 judíos llegaron ilegalmente entre 1945 y 1948, generando tensiones que desembocaron en acciones violentas. En 1947 la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados. En 1948, tras el fin del mandato británico, Israel se establece provocando una guerra con países árabes. A pesar de estar en desventaja numérica, Israel prevalece en 1949. La guerra desplaza a 750.000 refugiados palestinos. Aunque hay paz, los refugiados no regresan por temor a tensiones. Israel establece sus instituciones y leyes fundamentales, mientras que la ley de retorno atrae a 600.000 judíos. Entre 1955 y 65 Israel prospera y enfrenta cambios en la región. La Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel vence a Egipto, Jordania y Siria, marcó un punto de inflexión. Después Israel se convierte en una potencia regional, enfrentando conflictos continuos y cambios geopolíticos. A pesar de acuerdos, la disputa de Cisjordania y Gaza persiste, marcando una transición hacia un conflicto israel-palestino diferente. El éxito de Palestina se atribuye a un movimiento sionista organizado, grupos paramilitares, influencia internacional y tensiones migratorias. Desde la fundación de Israel hasta los acuerdos de Abraham, el conflicto palestino-israelí ha arraigado en la estrategia sionista para establecer un hogar.